Compañeros de este instituto, a las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, les informo que con motivo de diversas acciones que se llevan a cabo para adaptar nuestras sesiones a la accesibilidad de las personas que viven con una discapacidad y en atención a las recomendaciones de la comunidad ciega, me presento. Mi nombre es Neri Ruiz Arbizu, soy consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y quien dirigirá esta sesión. Iniciamos la presente sesión extraordinaria que ha sido convocada para el día de hoy, por lo que le solicito al secretario verifique la existencia de quórum legal para sesionar. Muy buenas tardes, consejeras y consejeros electorales. Mi nombre es Fernando Chapetti Ciordia, soy secretario del Consejo y apoyaré al consejero presidente en la conducción de la presente sesión extraordinaria y para efectos de la misma procederá a pasar lista de asistencia. Primeramente, para quien nos acompaña de manera virtual, consejero Benjamín Hernández Ábalos. Presente, secretario. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. A quienes nos acompañan en sala, consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. Presente. Consejera Flor Teresita Barceló Noriega. Presente. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. Presente. Consejero Wilfredo Román Morales Silva. Presente. Consejero Jaime Olea Miranda. Presente. Consejero presidente Neri Ruiz Arbizu. Presente. Se encuentran de manera presencial 6 consejeras y consejeros y de manera virtual un consejero electoral, por lo que existe quórum legal, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Y una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo del punto número 2 del orden del día relativo a la apertura de esta sesión, y siendo las 14:35 del día viernes 9 de mayo del 2025, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de este Consejo General. Le solicito, secretario, continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Como lo solicita, consejero presidente, el siguiente punto corresponde al número 3, referente a la propuesta y aprobación del orden del día. Gracias. Está a consideración de las y los consejeros electorales. Por si tienen alguna observación o comentario que hacer al orden del día, favor de hacerlo levantando la mano. Adelante, secretario. Con su permiso, consejero presidente, me permito informar que la Secretaría Ejecutiva recibió oficio número IEIPC/Presi 1405/2025 de fecha jueves 8 de mayo del presente año, suscrito por el consejero presidente, maestro Neri Ruiz Arbizu, mediante el cual se incluyen los siguientes asuntos en el orden del día, denominados: proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de Género relativa a la guía para presentar denuncia de violencia política contra las mujeres en razón de género dirigida a mujeres juzgadoras, candidatas y electas 2025. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad incorporadas en las boletas y actas electorales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2025. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la lista del personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que estará a cargo de los centros de recepción y traslado fijo en la jornada electoral del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2025. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral relativa a la designación de la segunda persona que formará parte de las oficinas municipales en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2025, cuya integración fue modificada mediante acuerdo CG 67/2025 de fecha 23 de abril de 2025. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral relativa a la designación de la Consejería Electoral Suplente del Consejo Municipal Electoral de Guaymas, Sonora, para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2025. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral relativa al manual curso 3 dirigido a personas integrantes de los consejos municipales electorales y oficinas municipales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Tercer informe mensual que presenta la Comisión Temporal del Sistema Conóceles sobre el avance en la implementación y operación del Sistema Conóceles para la elección de integrantes del Poder Judicial del Estado de Sonora. Informe final sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales de los 15 consejos municipales y de las 57 oficinas municipales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Los puntos antes señalados se adicionarán como punto número 7 al punto número 14, recorriéndose los subsecuentes de tal manera que la clausura de la sesión le corresponderá al punto 17 del orden del día. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en este punto del orden del día? Al no haber más intervenciones, secretario, le solicito por favor tome la votación correspondiente con la inclusión de los puntos antes señalados. Como lo indica, consejero presidente, se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación con la aprobación del orden del día con la inclusión de los puntos adicionales. Primeramente, para quien nos acompaña de manera virtual, consejero Benjamín Hernández. A favor.
Gracias. Para quienes nos acompañan en sala, consejera Alma Alonso. A favor. Consejera Flor Barceló. A favor. Consejera Linda Calderón. A favor. Consejero Wilfredo Morales. A favor. Consejero Jaime Olea. A favor. Consejero presidente Neri Ruiz. A favor. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. De cuenta con el siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto corresponde al número 4 y se refiere a la aprobación en su caso de la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados y así entrar de lleno en la consideración de los mismos. Gracias, secretario. Procede a tomar la votación de manera económica. Como lo indica el consejero presidente, se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación con la aprobación del punto número 4 del orden del día. Primeramente, para quien nos acompañe de manera virtual, si podría apoyarme con su voto, consejero Benjamín Hernández. A favor. Gracias. Para quienes nos acompañen en sala, favor de manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad de votos se aprueba la dispensa, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. De cuenta con el siguiente punto del orden del día. Como lo indica el consejero presidente, el siguiente punto corresponde al número 5, relativo a la aprobación de los proyectos de actas número 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34 y 35 de las sesiones extraordinarias y extraordinarias urgentes del Consejo General relativas al proceso electoral extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial del Estado 2025, celebrar los días 15, 17, 23, 25, 27, 29 de abril, 1 y 4 de mayo de 2025. Es cuanto, consejero presidente. La 21. No, presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración de las y los consejeros electorales los proyectos de acta. Por si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer a los mismos, favor de hacerlo levantando la mano. Al no haber intervenciones, secretario, le solicito tome la votación correspondiente. Como lo indica el consejero presidente, se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto con relación a los proyectos de acta contenido en el punto número 5 del orden del día. Primeramente, para quien nos acompaña de manera virtual, consejero Benjamín Hernández. A favor. Gracias. Para quienes nos acompañan en sala, consejera Alma Alonso. A favor. Consejera Flor Barceló. A favor. Consejera Linda Calderón. A favor. Consejero Wilfredo Morales. A favor. Consejero Jaime Olea. A favor. Consejero presidente Neri Ruiz. A favor. Por unanimidad de votos se aprueban los proyectos de acta, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. De cuenta con el siguiente punto del orden del día. Como lo indica el consejero presidente, el siguiente punto corresponde al número 6, relativo al proyecto de acuerdo por el que se aprueba el contenido del convenio de colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Colegio de Notarios del Estado de Sonora y se autoriza al consejero presidente para su respectiva suscripción. Si me permite, consejero presidente, procederé a abundar sobre el proyecto. Adelante, secretario. Con su permiso, consejero presidente. El proyecto señala que dentro de las atribuciones establecidas al Consejo General por la Ley Electoral Local, es autorizada a la presidencia de este instituto la celebración de convenios que resulten pertinentes para el eficaz cumplimiento de sus fines. En dichos términos, el Consejo General pone a consideración de este Pleno el convenio de colaboración a celebrarse entre el Colegio de Notarios del Estado y este instituto, mismo que tiene como objeto establecer las bases para el apoyo mutuo en actividades cuyos intereses y beneficios les sean afines, así como coordinar acciones para el auxilio durante el desarrollo de la jornada electoral, destacando la importancia de una participación permanente, imparcial y responsable de ambas partes. Asimismo, el Colegio de Notarios y este instituto reconocen la necesidad de establecer procedimientos para el intercambio de información en materia de obligaciones y responsabilidades, para lo cual este organismo electoral enviará al Colegio de Notarios la información relativa a todos aquellos actos o actuaciones que durante el proceso electoral fueren susceptibles de ser protocolizados, así como lo relativo a la instalación, apertura y cierre de casillas durante la jornada electoral y demás actuaciones que la autoridad competente considere necesario dar fe. Por su parte, el Colegio de Notarios del Estado de Sonora se compromete a asignar de forma aleatoria a las personas notarias públicas de la demarcación notarial que corresponda, mismas que deberán mantener abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán atender las solicitudes que les hagan las personas funcionarias de casilla y la ciudadanía para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración de las y los consejeros electorales el proyecto de acuerdo. Por si tienen alguna observación o comentario que hacer al mismo, favor de hacerlo levantando la mano. Al no haber intervenciones, secretario, le solicito por favor tome la votación correspondiente.
Claro que sí, consejero presidente. Se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto con relación al proyecto de acuerdo contenido en el punto número 6 del orden del día. Primeramente, para quien nos acompaña de manera virtual, consejero Benjamín Hernández. A favor. Gracias. Para quienes nos acompañan en sala, consejera Alma Alonso. A favor. Consejera Flor Barceló. A favor. Consejera Linda Calderón. A favor. Consejero Wilfredo Morales. A favor. Consejero Jaime Olea. A favor. Consejero presidente Neri Ruiz. A favor. Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de acuerdo, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Si está amable a dar cuenta con el siguiente punto del orden del día. Como lo indica, consejero presidente, el siguiente punto corresponde al número 7, relativo al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de Género relativa a la guía para presentar denuncia de violencia política contra las mujeres en razón de género dirigida a mujeres juzgadoras, candidatas y electas 2025. Si me permite, consejero presidente, procede a abundar sobre el proyecto. Adelante, secretario. Con su permiso, consejero presidente. Con fecha 24 de febrero del presente, este Consejo General aprobó el acuerdo número 28 relativo al programa operativo de la Red de Mujeres Juzgadoras, Candidatas y Electas, promovido por la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, AC, así como la incorporación de este instituto al mismo. El referido programa representa una estrategia para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, a efecto de darles seguimiento e identificar casos de posible violencia, brindando orientación y acompañamiento para la presentación de las denuncias correspondientes. Por lo anterior, resulta de fundamental importancia en este proceso electoral establecer mecanismos efectivos que permitan prevenir y atender la violencia política hacia las mujeres candidatas y aquellas que resulten electas a cargos de magistradas y juezas del Poder Judicial del Estado de Sonora. Para tal efecto, la Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de Género somete a consideración de este Consejo General la guía para presentar denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género, misma que servirá para orientar de una manera clara, accesible y práctica a las mujeres candidatas, así como a las que resulten electas para dichos cargos. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, secretario. Está a consideración de las y los consejeros electorales el proyecto de acuerdo. Por si tienen alguna observación o comentario que será el mismo, a favor de hacerlo levantando la mano. Adelante, consejera Alma Alonso. Gracias. Bueno, en primer lugar, dentro precisamente del programa operativo de la Red de Mujeres Juzgadoras, Candidatas y Electas, quiero agradecer a la Dirección de Paridad e Igualdad de Género la elaboración de esta guía. La aprobación de esta guía corresponde precisamente a la obligación constitucional, convencional y legal del Instituto de velar por el desarrollo de la vida democrática, pero por supuesto que la vida democrática en el ámbito de la prevención de este fenómeno que está flagelando a todas las mexicanas y a todas las sonorenses. El contenido es muy didáctico. Precisamente encontraremos en la guía qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género, cuáles son los elementos para detectarla, qué tipos de violencia pueden sufrir las mujeres en el ámbito político, qué conductas son las que pueden constituir las infracciones, cuáles son las vías para denunciar esas conductas y, por supuesto, con un énfasis especial en la vía electoral, que es la que nos compete el Instituto Estatal Electoral. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir la denuncia por violencia política? ¿Qué pruebas puedes ofrecer al interponer la denuncia? ¿Qué son las medidas cautelares, las medidas de protección? ¿Cuáles son sus fines? ¿Qué autoridades las otorgamos? ¿Quiénes pueden ser personas agresoras por cometer violencia política? Y un diagrama que ilustra paso a paso el procedimiento sancionador en casos de violencia política. También las medidas de reparación que puede dictar el Tribunal Estatal de Sonora en las resoluciones, los derechos de las víctimas, entre otras cosas. Es decir, el contenido de esta guía es un contenido muy didáctico que lleva a quienes puedan sufrir estas conductas que menoscaban los derechos político-electorales de las mujeres, de la mano, digamos, es un acceso muy fácil para que se apropien de esta información. Esta guía se va a estar compartiendo precisamente en la red de candidatas ahorita en las candidaturas y también cuando resulten electas. Por eso invitamos a todas las mujeres que ostentan una candidatura en Sonora, que ahorita están viendo esta sesión, a que consulten esta guía y, por supuesto, también enfatizar que derivado de la reforma, el ámbito en el cual se están desarrollando las campañas pues son las redes sociales en su mayoría. Y el riesgo de las mujeres de sufrir violencia política en el ámbito digital pues se potencializa al
ser las redes sociales precisamente el canal por el que van a llevar a cabo sus propuestas de campaña. En ese sentido, por ejemplo, a nivel nacional, el 42% de los ataques son en redes sociales. Tenemos una alta incidencia también en Sonora en denuncias que tienen que ver con la vía digital, sobre todo pues las redes sociales. Por eso dentro del programa operativo de la Red Mujeres Candidatas y Electas estamos también por ofrecerles a las 70 candidatas que están ya adheridas a la red, es decir, en Sonora tenemos el 100% de las candidatas ya en esta red, son 19 magistradas y 51 juezas las que están ya recibiendo pues los beneficios de formar parte de la red, y estamos por ofrecerles también una capacitación en violencia digital en el ámbito de las campañas. Esto, por supuesto, en el ámbito de la prevención de la violencia política. También decirles que el programa operativo de la red es un monitoreo constante de la violencia política con una línea abierta a las 24 horas para atención a las candidatas. El compartir estos instrumentos, tales como la guía, el protocolo para la atención a la violencia política y, por supuesto, decirles a las mujeres candidatas en Sonora que en el Instituto Estatal Electoral tenemos las puertas abiertas para atenderlas también de manera personalizada cuando sientan pues que están siendo víctimas de este tema de violencia política. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, consejera Alma Alonso. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz en primera ronda? En segunda ronda. No haber intervenciones, secretario, le solicito por favor lo someta a la votación correspondiente. Como lo indica el consejero presidente, se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto con relación al proyecto de acuerdo contenido en el punto número 7 del orden del día. Primeramente, para quien nos acompaña de manera virtual, consejero Benjamín Hernández. A favor. Gracias. Para quienes nos acompañan en sala, consejera Alma Alonso. A favor. Consejera Flor Barceló. A favor. Consejera Linda Calderón. A favor. Consejero Wilfredo Morales. A favor. Consejero Jaime Olea. A favor. Consejero presidente Neri Ruiz. A favor. Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de acuerdo, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. De cuenta con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, consejero presidente. El siguiente punto corresponde al número 8, relativo al proyecto de acuerdo por el que se aprueba el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad incorporadas en las boletas y actas electorales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2025. Si me permite, consejero presidente, procederé a abundar sobre el proyecto. Adelante, secretario. Con su permiso, consejero presidente. El proyecto señala que el artículo 163, numeral 2 del Reglamento de Elecciones dispone que tanto para elecciones federales como para las locales se deberá realizar la verificación de las medidas de seguridad incorporadas en las boletas y actas electorales. En el presente acuerdo se establece el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad de las boletas y documentación electoral, mediante el cual en sesión del Consejo General se seleccionará mediante un sistema informático 2 muestras aleatorias simples de 4 casillas por cada municipio. La primera muestra será verificada previo a la entrega de los paquetes electorales a las presidencias de las mesas directivas de casillas seccionales a efecto de autentificar las boletas y actas electorales. La segunda verificación se llevará a cabo el día de la jornada electoral para autentificar boletas y actas, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo anteriormente señalado. En consecuencia, este Consejo General considera procedente aprobar el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad incorporadas en boletas y actas electorales para el presente proceso electoral. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Esta consideración de las y los consejeros electorales del proyecto de acuerdo, por si alguien tiene algún comentario o observación que hacer a los mismos, favor de hacerlo levantando la mano. Al no haber intervenciones, secretario, le solicito por favor lo someta a la votación correspondiente. Claro que sí, consejero presidente. Se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto con relación al proyecto de acuerdo contenido en el punto número 8 del orden del día. Primeramente, para quien nos acompaña de manera virtual, consejero Benjamín Hernández. A favor. Gracias. Para quienes nos acompañan en sala, consejera Alma Alonso. A favor. Consejera Flor Barceló. A favor. Consejera Linda Calderón. A favor. Consejero Wilfredo Morales. A favor del proyecto. Consejero Jaime Olea. A favor. Consejero presidente Neri Ruiz. A favor. Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de acuerdo, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Si es tan amable dar cuenta con el siguiente punto del orden del día.
Como lo indica, consejero presidente, el siguiente punto corresponde al número 9, relativo al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la lista del personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que estará a cargo de los centros de recepción y traslado fijo en la jornada electoral del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2025. Si me permite, consejero presidente, procederé a abundar sobre el proyecto. Adelante, secretario. Con su permiso, consejero presidente. El proyecto señala que el artículo 327 del Reglamento de Elecciones del INE establece por mecanismo de recolección el instrumento que permite el acopio de la documentación electoral de las casillas al término de la jornada electoral, para garantizar su entrega en las sedes de los consejos responsables del cómputo, en los términos y plazos señalados en las legislaciones tanto federal como de las entidades federativas. El mismo ordenamiento señala que entre las modalidades en las que se podrán instrumentar los mecanismos de recolección se encuentran los centros de recepción y traslado, CRIT, fijos, los cuales se deberán ubicar en un lugar previamente determinado, cuyo objetivo es la recepción y concentración de paquetes electorales programados para su traslado al Consejo Municipal Electoral según corresponda. En tal sentido, se tiene que en fecha 25 de abril del presente, los consejos distritales 03 y 04 del INE en el Estado de Sonora emitieron los acuerdos mediante los cuales se aprobaron los mecanismos de recolección de paquetes electorales locales que funcionarán el día de la jornada electoral. Se determinó que serían 3 a nivel local y que los responsables de dichos mecanismos de recolección serían los funcionarios que para tal efecto designe este instituto. En cumplimiento a dichos acuerdos y toda vez que el próximo 1 de junio se llevará a cabo la elección para magistradas y magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial, este Consejo General considera procedente aprobar la lista del personal de este instituto que estará a cargo de los CRIT fijos en la jornada del presente proceso electoral. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración de las y los consejeros electorales el proyecto de acuerdo. Por si tienen alguna observación o comentario que será el mismo, favor de hacerlo levantando la mano. Cuando haber intervenciones, secretario, le solicito lo someta a la votación correspondiente. Como lo indica, consejero presidente, se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto con relación al proyecto de acuerdo contenido en el punto número 9 del orden del día. Primeramente, para quien nos acompaña de manera virtual, consejero Benjamín Hernández. A favor. Gracias. Para quienes nos acompañan en sala, consejera Alma Alonso. A favor. Consejera Flor Barceló. A favor. Consejera Linda Calderón. A favor. Consejero Wilfredo Morales. A favor. Consejero Jaime Olea. A favor. Consejero presidente Neri Ruiz. A favor. Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de acuerdo, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. De cuenta con el siguiente punto del orden del día. Como lo indica, consejero presidente, el siguiente punto corresponde al número 10, relativo al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral relativa a la designación de la segunda persona que formará parte de las oficinas municipales en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2025, cuya integración fue modificada mediante acuerdo CG 67/2025 de fecha 23 de abril del 2025. Si me permite, consejero presidente, procederé a abundar sobre el proyecto. Adelante, secretario. Con su permiso, consejero presidente. El proyecto señala que el artículo 14 de las reformas a la ley electoral local establece que el Instituto Estatal Electoral tendrá la facultad para designar a las y los integrantes de los órganos desconcentrados en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado 2025. Ahora bien, con fecha 24 de febrero del año en curso, este Consejo General emitió el acuerdo CG 27/2025, por el que se aprueba el reglamento para la operación y funcionamiento de los consejos municipales electorales y las oficinas municipales del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2025, mismo que fue modificado mediante acuerdo CG 67/2025, en el que se estableció que las oficinas municipales estarán integradas por 2 personas. En consecuencia, la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, en cumplimiento a lo determinado mediante el citado acuerdo CG 67/2025 y para efectos de conformar la lista de designación de personas integrantes de 44 oficinas municipales, somete a consideración de este Consejo General la propuesta relativa a la designación de la segunda persona que formará parte de las oficinas municipales en el presente proceso electoral. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, secretario. Está a consideración de las y los consejeros electorales el proyecto de acuerdo. Por si tienen alguna observación o comentario que será el mismo, favor de hacerlo levantando la mano. A ver, intervenciones, secretario. Le solicito, por favor, lo someta a la votación correspondiente. Claro que sí, consejero presidente. Se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto con relación al proyecto de acuerdo contenido en el punto número 10 del orden del día. Primeramente, quien nos acompaña de manera virtual, consejero Benjamín Hernández. A favor. Gracias. Para quienes nos acompañan en sala, consejera Alma Alonso. A favor. Consejera Flor Barceló. A favor. Consejera Linda Calderón. A favor.
Consejero Wilfredo Morales. A favor. Consejero Jaime Olea. A favor. Consejero presidente Neri Ruiz. A favor. Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de acuerdo, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Si es tan amable de dar cuenta con el siguiente punto del orden del día. Como lo indica, consejero presidente, el siguiente punto corresponde al número 11, relativo al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral relativa a la designación de la Consejería Electoral Suplente del Consejo Municipal Electoral de Guaymas, Sonora, para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2025. Si me permite, consejero presidente, procederé a abundar sobre el proyecto. Adelante, secretario. Con su permiso, consejero presidente. En el proyecto se señala que con fecha 6 de mayo del presente se recibió escrito suscrito por el ciudadano Fabián Alberto Bustillos Osuna, mediante el cual hace el conocimiento de su renuncia voluntaria e irrevocable como consejero electoral suplente del Consejo Municipal Electoral de Guaymas para el presente proceso electoral, por lo que mediante oficio de fecha 7 de mayo del año en curso, el titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación notificó a las consejerías electorales integrantes de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral respecto a dicha renuncia. En ese sentido, y para efectos de llevar a cabo la sustitución al ciudadano que renunció, la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral considera procedente elegir de la lista de reserva aprobada por el Consejo General al ciudadano Julio César Hernández Belderrain, quien es la persona que sigue en el orden de prelación de la lista de reserva, además de verificar que se encuentra pegada al procedimiento para la sustitución de consejerías electorales en los casos de falta absoluta. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración de las y los consejeros electorales el proyecto de acuerdo. Por si tienen alguna observación o comentario que hacer al mismo, favor de hacerlo levantando la mano. No haber intervenciones, secretario. Le solicito, por favor, lo someta a la votación correspondiente. Como lo indica, consejero presidente, se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo contenido en el punto número 11 del orden del día. Primeramente, para quien nos acompaña de manera virtual, consejero Benjamín Hernández. A favor. Gracias. Para quienes nos acompañan en sala, consejera Alma Alonso. A favor. Consejera Flor Barceló. A favor. Consejera Linda Calderón. A favor. Consejero Wilfredo Morales. A favor. Consejero Jaime Olea. A favor. Consejero presidente Neri Ruiz. A favor. Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de acuerdo, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. De cuenta con el siguiente punto del orden del día. Como lo indica, consejero presidente, el siguiente punto corresponde al número 12, relativo al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral relativa al manual curso 3 dirigido a personas integrantes de los consejos municipales electorales y oficinas municipales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Si me permite, consejero presidente, procederé a abundar sobre el proyecto. Adelante, secretario. Con su permiso, consejero presidente. El proyecto señala que toda vez que a la fecha nos encontramos a 3 semanas de la jornada electoral y para estar en posibilidades de llevar a cabo a la brevedad posible la capacitación a personas integrantes de los órganos desconcentrados de este instituto, la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación somete a consideración de este Consejo General el manual del curso 3 dirigido a personas integrantes de los consejos municipales electorales y oficinas municipales. El citado manual contiene, entre otros, temas relativos a la jornada electoral, a la recepción de paquetes en los consejos municipales electorales y en las oficinas municipales, así como todo lo inherente al cómputo de la elección del presente proceso electoral. Por cuanto hace al tema de la jornada electoral, este se aborda en 5 momentos: la preparación e instalación de la casilla seccional, la votación, clasificación y conteo de los votos, integración del expediente y de los paquetes electorales, así como clausura de la casilla seccional y traslado de los votos. También se explica lo relativo a los mecanismos de recolección de paquetes electorales al término de la propia jornada electoral. De igual forma, en el citado manual se señala que con fundamento en lo establecido en la estrategia de capacitación electoral para el proceso electoral extraordinario, el curso de capacitación para el desarrollo de los cómputos se impartirá mediante capacitación presencial para que las personas involucradas en la sesión de cómputo de los consejos municipales electorales conozcan los pasos a seguir y las reglas operativas para su desarrollo, basados en los lineamientos para la preparación y desarrollo de las sesiones de cómputo del presente proceso electoral. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo General el proyecto de acuerdo. Por si tienen alguna observación o comentario que hacer al mismo, favor de hacerlo levantando la mano. A ver, intervenciones, secretario. Le solicito someta a la votación correspondiente. Como lo indica, consejero presidente.
Se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto con relación al proyecto de acuerdo contenido en el punto número 12 del orden del día. Primeramente, para quien nos acompaña de manera virtual, consejero Benjamín Hernández. A favor. Gracias. Para quienes nos acompañan en sala, consejera Alma Alonso. A favor. Consejera Flor Barceló. A favor. Consejera Linda Calderón. A favor. Consejero Wilfredo Morales. A favor. Consejero Jaime Olea. A favor. Consejero presidente Neri Ruiz. A favor. Por unanimidad de votos se aprueba el proyecto de acuerdo, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. De cuenta con el siguiente punto del orden del día. Como lo indica, consejero presidente, el siguiente punto corresponde al número 13, relativo al tercer informe mensual que presenta la Comisión Temporal del Sistema Conóceles sobre el avance en la implementación y operación del Sistema Conóceles para la elección de integrantes del Poder Judicial del Estado de Sonora. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración de las y los consejeros electorales, por si tienen alguna observación que hacer al informe que se pone a su consideración, favor de hacerlo levantando la mano. Adelante, consejera Alma Alonso. Gracias, presidente. Bueno, en este punto, en este informe relativo al sistema CONOCE, les quiero hacer algún énfasis en varias cuestiones. Primero, decir y reconocer y agradecer el esfuerzo institucional de las áreas de informática, de transparencia, de género, de comunicación social, por el lanzamiento exitoso de la plataforma Conóceles. Al día 28 de abril a las 12 horas ya estaba el 100% de los registros de las 145 candidaturas a los cargos de personas juzgadoras y magistradas en el Estado. Este esfuerzo institucional obviamente se les reconoce a los ingenieros Antonio Grijalva, Vladimir Tapia, Carlos Valenzuela, Carlos Maximiliano Leal, Carlos Alberto Grijalva Alcántar y Jesús Martín Zamora, así como la licenciada Miriam Monreal, Balbín Alvarado, a la instancia interna y al liderazgo, por supuesto, de Dulce Torres, el apoyo que tuvieron de la unidad de género de la licenciada Karina Contreras, Norma Escalante, Yanitza Beltrán, Ernestina Quintal y, por supuesto, al área de comunicación social que participó en el diseño, que es Sandra Barraza y Doria Norendain. Gracias a este esfuerzo es que la ciudadanía del Estado a la fecha conoce pues los perfiles de las personas que están ahorita de candidatas a magistradas y a juzgadoras, y pues hemos visto con mucho beneplácito que a la fecha van 36,417 visitas a la plataforma Conóceles, y que a partir del arranque, eran las 10 de la mañana del primer día de la campaña, teníamos ya 2,000 visitas a las 10 de la mañana. Es decir, este medio constituye un instrumento para que la ciudadanía se apropie de la información de las candidaturas antes de llegar a la urna y tenga la posibilidad de emitir un voto razonado e informado. Esto pues también sabemos que fortalece la participación ciudadana, y estamos dando cumplimiento también al mandato que se nos dio en la reforma constitucional, concretamente en la LIPES, de establecer dentro del micrositio de participación ciudadana esta plataforma Conóceles. Pero además hay otro esfuerzo institucional que también se tiene que agradecer, reconocer, pero sobre todo difundir. El Conóceles pasó a formar parte de la plataforma 3 en 1. Esta plataforma 3 en 1 contiene, aparte de los perfiles de las candidaturas, un simulador en la votación. Un simulador en la votación que también ahorita nos va a ayudar a promover la votación, porque es de fácil acceso, es muy amigable y está dentro del banner principal de la página del Instituto Estatal Electoral, y ahí puede la ciudadanía acceder solamente con el municipio donde le toque emitir su voto. Le va a aparecer las boletas reales, las boletas con los nombres reales de las candidaturas por las cuales le tocará emitir su sufragio el día 1 de junio. También el simulador pues está diseñado para que la ciudadanía sepa la manera como debe de asentar la información en los recuadros correspondientes, y tiene por supuesto las alertas correspondientes para cualquier situación que pueda implicar un voto incompleto, un voto nulo. Obviamente este simulador, junto con la plataforma Conóceles y también otro contenido muy importante que tiene la plataforma 3 en 1, que es el Ubica tu casilla, ya está disponible para la ciudadanía en la página del instituto, con la única
observación que a partir del 15 de mayo es que tendremos ya la ubicación de las casillas que nos proporcionará este insumo el Instituto Nacional Electoral. Entonces la ciudadanía podrá, ahora sí que 3 en 1, conocer sus candidaturas, simular cómo va a votar, pero además le tendrá la información de en qué casilla seccional le corresponderá ir a emitir su voto. Entonces, pues creo que deja un buen sabor de boca del instituto el que existan este tipo de instrumentos, sobre todo de cara a una elección que no tiene una estructura partidaria, digamos, donde las candidaturas se están promoviendo a través de las redes sociales. Estos instrumentos pues abonan al voto razonado e informado y por supuesto fortalecen la democracia. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, consejera Alma Alonso. ¿Alguien más que desea hacer el uso de la voz en primera ronda? Adelante, consejero Olea. Muchas gracias, consejero presidente. Yo me quiero sumar a la felicitación de las áreas. Sé que el esfuerzo conjunto ha sido clave pues, para lograr este objetivo. La difusión para el instituto es sumamente importante y ahorita en estos momentos es clave. Entiendo pues no que esta plataforma cristaliza por los esfuerzos de muchas áreas y se vuelve fundamental para la difusión, para informar, para participar y sobre todo para fortalecer por medio del voto la justicia del Estado y en el país. De aquí mi reconocimiento a todos y cada uno de los que participaron directa o indirectamente con propuestas, con trabajo, con el esfuerzo para llegar al objetivo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejero Olea. ¿Alguien más que se hace uso de la voz en primera ronda? ¿En segunda ronda? Al no haber más intervenciones, secretario, le solicito, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, consejero presidente. El siguiente punto corresponde al número 14, relativo al informe final sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales de los 15 consejos municipales y de las 57 oficinas municipales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, secretario. Está a consideración de las y los consejeros electorales. Por si hay alguna observación o comentario que sea el informe que está a su consideración, a favor de hacerlo levantando la mano. A ver, más intervenciones, secretario. Le solicito, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, consejero presidente. El siguiente punto corresponde al número 15, relativo al plan de trabajo que presenta la Comisión Temporal de Debates para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Local 2025, con fundamento en el considerando 43, fracción primera del Acuerdo CG 68, diagonal 2025. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración de las y los consejeros electorales este informe. Por si tienen alguna observación o comentario que sea el mismo, a favor de hacerlo levantando la mano. A ver, intervenciones, secretario. El solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. Como lo indica, consejero presidente, el siguiente punto corresponde al número 16, relativo al primer informe mensual que rinde la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento al artículo 144, numeral primero del Reglamento de Elecciones, sobre encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, secretario. Está a consideración de las y los consejeros electorales el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva. Por si tienen algún comentario o observación que será el mismo, favor de hacerlo levantando la mano. Pues no existiendo observaciones a este punto y en desahogo del punto número 17 del orden del día, relativo a la clausura de esta sesión, y siendo las 15 horas con 11 minutos del día viernes 9 de mayo del 2025, doy por clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora e instruyo a la Secretaría Ejecutiva a que provea lo conducente para el debido cumplimiento de lo que he acordado. Agradezco a todas y todos su presencia, su puntualidad. Muchas gracias y tengan una excelente tarde.